Actividad de aprendizaje número 6, evidencia 5, transporte y seguro. Presentado por Carlos Steven Cuero Mosquera, número de ficha 217-6059. Presentado a la profesora Laura Mauri, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, sobre la tecnología, negociación internacional. Vamos con las primeras preguntas que nos hacía en la tabla de contenido, por lo menos qué es un contrato de transporte internacional, cuáles son los factores que influyen al negociar el flete, cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de la compra-venta y quiénes intervienen en el contrato del transporte, qué documentación se deben cumplir en un contrato de transporte internacional y quiénes intervienen cuando se implican las Incoterm y los seguros. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? De acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas, el contrato de transporte internacional o parcialmente marítimo es un contrato de transporte internacional que se extiende con todo contrato de virtud en el cual el porteador se compromete que deberá proveer el transporte marítimo para la mercancía y prever además su transporte de otro modo. ¿Qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete? Primero se tiene que definir lo que es el flete. Así como se entiende, ¿qué factores se debe tener en cuenta al negociar un flete? Primero todo lo que se define qué es el flete, lo que se entiende por la remuneración que debe pagarse el porteador, o sea, el transportador de la mercancía con el que se arregló el transportador al negociar el flete. Es relevante considerar que en estos aspectos como el volumen o la cantidad de contenedores que se va a enviar en el tiempo del tránsito, o sea, en el tiempo que se va a demorar en llegar, la disponibilidad de los cupos, el itinerario de la inscripción o la parada autorizada durante el viaje. Además se deben de tener en cuenta las empresas de transporte, ya sean marítimas, aéreas, las empresas que suben las tarifas porque se ponen a disposición de un cliente que pueden pasar algunas frecuencias, el número de contenedores requeridos de tamaño, que puede ser de 20 o de 40, como ya hemos visto en algunas ocasiones, o al cerrar las negociaciones, las principales formas de pago que se utilizan son 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Bueno, es de acuerdo con las empresas y las personas que residen en países distintos, mediante el cual una parte del vendedor se compromete a entregar a otra parte del comprador una de las mercancías en un lugar que tienen que se haya definido, un plazo determinado y a un bajo precio. Pactado así el acuerdo que incluye la mercancía, la cantidad, el precio y el medio emitido mutuamente, entre el cual el comprador y el vendedor van a llevar a un acuerdo, ya sea verbal y basarse en la confianza, y tienen como prueba un escrito, una orden de compra y de factura comercial o un contrato escrito. ¿Quiénes intervienen en un contrato de transporte? Bueno, hay que establecer que en un contrato de transporte intervienen 3 personas: el porteador, que es de lo que estaba hablando hace rato, el cargador y el destinatario. Ya le digo cuáles son. ¿Qué hace el porteador? ¿Qué hace el cargador y qué hace el destinatario y cuáles son sus obligaciones y sus derechos? Por ejemplo, el porteador. El porteador es el que contrae la obligación. El cargador es quien cuenta por cuenta propia o ajena la carga y la inducción de las mercancías al porteador, de la persona a la cual ya acabé de mencionar. El destinatario es a quien se le envía la mercancía, que puede ser a su vez el cargador o destinatario, digamos los ya mencionados. Las obligaciones que tiene cada uno de estos, ¿cuáles son? El porteador es el que recibe la mercancía, es el que emprende el viaje, custodia la carga y entrega la mercancía al destinatario. El cargador entrega la mercancía al porteador, aporta los documentos y paga el flete al lugar convenido. El destinatario es el que otorga el recibo de las mercancías, el que paga al porteador el flete y los gastos a los que se haya incurrido. Y los derechos de cada uno de estos: al porteador el pago del flete en el lugar convenido, y el cargador la ejecución de la prestación convenida, a dejar sin efecto lo contrario, de preferencia. ¿Qué documentación se debe complementar en un contrato de transporte internacional? Primero,
la emisión del documento de transporte del documento electrónico del transporte, salvo el cargador y el porteador que hayan convenido en no utilizar el documento de transporte ni documento electrónico de transporte, a salvo utilizar estos documentos que sea contrario a la costumbre o a los usos de comercio o a la práctica del tráfico. En ocasiones puede ser un documento de transporte negociable o un documento de transporte no negociable. Otra cosa es los datos del contrato. Los datos del contrato son asignados en el documento de transporte, el documento electrónico del que ya acabamos de mencionar, de transporte, que se mantiene en un artículo 35 que deberá incluir la siguiente información, conforme que sea facilitada por el cargador: una descripción de la mercancía adecuada para el transporte, el número de bultos o unidades o la cantidad de mercancía que se va a transportar, las marcas distintas requeridas para identificar las mercancías, el peso de las mercancías si el cargador lo facilita, los datos del contrato asignado o documento de transporte electrónico del transporte que se menciona en el artículo 35 deberán también incluir una indicación del estado, la condición de los parentes de la mercancía o documento en el que el porteador adjunte o reciba la mercancía transportada, el nombre y dirección del transportador, eso hay que tenerlo bien claro, la fecha y el lugar en que el porteador o una parte ejecutante recibe las mercancías o en que las mercancías fueron cargadas a bordo del buque. La identidad del porteador: cuando un porteador figure como identificado su nombre en los datos del contrato, en cualquier información del documento de transporte o del documento electrónico de transporte, coincidentemente de identidad de porteador, carecerá de eficacia en la medida en que sea impactable con dicha condición. Por ejemplo, si los datos del contrato no se identifican a una persona o algún porteador conforme a lo exigido en el apartado, pero radican las mercancías que fueron cargadas a bordo del buque designado por su nombre, se presumirá que el propietario registra ese buque a ese portador, salvo a que dicho propietario compruebe que el momento del transporte el buque era objeto contrato de arrendamiento o algún casco desnudo. Nada de lo dispuesto del presente artículo impedirá que realmente probar alguna otra persona distinta identificada en los datos del contrato o conforme a lo previsto en el párrafo presente artículo de ese porteador. Lo más importante, la firma. Todo documento de transporte deberá ser firmado por el porteador o una persona que actúe en su nombre. Todo documento electrónico del transporte deberá llevar a cabo una firma electrónica del porteador o una persona que actúe en nombre de dicha firma electrónica para identificar firmemente en relación con el documento electrónico de transporte, y deberá erradicar el porteador si utiliza el documento electrónico de transporte. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los incortes y los seguros? ¿Quiénes intervienen en el contrato? El tomador, el asegurador, el asegurado y el beneficiario. El tomador es quien contrata la póliza, y bien sea el exportador o el importador. El asegurador es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados del transporte. Asegurado es una persona de quien el suceso o cualquier riesgo puede afectar indirectamente. El beneficiario es quien por efectos del contrato tienen derecho a recibir en cualquier contraprestación inherente al mismo parte del asegurador. ¿Cuándo se implica este seguro? Siempre existe algún riesgo de daño, pérdida, demora de la carga, sin importar el medio de transporte, en todo. Por lo que es necesario que las partes de negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora de la mercancía en su trayecto. Aunque no sea obligatorio adquirir pólizas de seguro, en algunos incortes obligan al vendedor la póliza en el nombre del comprador, como son la CIF o la CIF, por lo menos en el transporte de la carga, el país de destino siempre. ¿Cómo se aplican los incorters en las empresas? Las empresas de incorter se utilizan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor que se reflejan y la práctica actual en el transporte internacional de la mercancía en el país. ¿Qué determinan a los incorters? Los incorters son términos de 3 letras cada uno que se reflejan las normas de aceptación voluntaria por dos partes, comprador y vendedor, que se acerca a las condiciones de entrega y mercancía de productos de los incorters. Regulan 4 aspectos básicos
de contrato de compraventa internacional, la entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites de documentos aduaneros. Los seguros de transporte es un contrato actual en que es un contrato actual en que el asegurador y las condiciones pactadas en el Incoterm asume los daños y pérdidas de materiales ocurridas en la mercancía durante su movilización, digamos, de la mercancía por la vista, durante su movilización, digámoslo así, de la mercancía, ya sea por la vía aérea o terrestre. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el tema abordado, profe.